Venga, pues como hablaba ahora con Carlos, ¿verdad? Y con Consu, yo vengo a hablaros un poquito de Design Systems. Voy a intentar ajustarme al ratito que tengo, porque suele ser un poco pesado, pero me parecía que era interesante, sobre todo en estos momentos que está impactando la IA para tantas cosas, pues que también supierais un poco la versión de justamente cómo estamos un poco abordando los design systems y sobre todo la accesibilidad, digo, dentro de los design systems. Así que voy a daros unos cuantos consejos, ahora os cuento un poco el plan, ¿vale? Y ya os digo, la idea es que empecemos a integrar esto como algo que ya no es una opción, ¿vale? Que tiene que estar ahí. Entonces os cuento un poco mi experiencia y a ver si os vale. Para que no, al estilo yo que copia a los TikTokers estos, para que no os vayáis, esto es lo que vamos a ir viendo, ¿vale? Pero antes va a haber una pequeña intro, porque a lo mejor todos los que estáis aquí, pues no sois expertos en Design Systems y necesito hacer un poco de contexto. Y luego, pues esto es un poco el resumen, ¿vale? Vamos a ver 11 ideas que creo que puedan ser chulas para que en este momento, ya os digo, súper especial, porque creo que es una ocasión única con todo el impacto de una nueva tecnología para poder ya de una vez, pues para siempre, ¿no? Tener a la accesibilidad en el centro. Y luego algunas conclusiones críticas, porque sabéis que yo siempre que vengo por aquí me gusta dar un poquito de cera, ¿no? A las cosas para que, bueno, pues para que tengan un poco más de impacto. Así que venga, Design System. Sé que todo el mundo, y de hecho por aquí tengo a muchísimos amigos que me podéis dejar por aquí mensajitos si queréis por el chat, que los estoy mirando, pero por si alguien no es su core de actuación, no es el sitio en el que habitualmente está, o les tiene manía incluso a los Design System, porque también hay un colectivo de personas que, ¿no? que les apalearía a todo lo que son los design systems por todas esas cositas también negativas que puedan tener, pues es esto, básicamente, ¿no? Aquí os he puesto una definición como muy de diccionario, pero yo querría que os quedarais con que en esta definición, si os fijáis, aunque pone consistencia, aunque pone eficiencia y escalabilidad, no aparece la palabra accesibilidad, ¿vale? A mí siempre me ha parecido, y yo tampoco soy, también iba a decir esto antes de empezar, no soy yo un experto en accesibilidad y de hecho vengo aquí a aprender. Sí que he trabajado con muchas personas, como voy a defender aquí, que lo hacen muy bien y es en la que hay que delegar toda nuestra energía para que lo hagan ellos, pero que sepáis que, bueno, siempre me impactó que en los libros que había, incluso pues Atomic Design, nunca la accesibilidad estuviera. Fijaos, en Atomic Design, el libro de Brad Frost, que es el libro, ¿no? La Biblia de los Design Systems, aparece 10 veces, 12 veces aparece la palabra accesibilidad frente a 500 veces la palabra componente, ¿no? Entonces, eso nos da un poco de pistas. Pero por eso, para los que no estéis en esa línea, mucha gente dice que los design systems son como piezas, ¿vale? Básicamente, este es la metáfora más habitual que tenemos cuando hablamos de design systems y veis que aquí yo hablo de que sin orden solo hay piezas. ¿Por qué? Porque como el segundo nivel realmente que hace que un design system tenga potencia y que yo lo defienda como una herramienta que creo que es fundamental, es que tiene una serie de reglas, ¿vale? O sea, quiere decir que esos componentes, obviamente, pues están supeditados a una serie de circunstancias, de contextos, que es lo que les hace útiles realmente, ¿vale? Pero es verdad que a veces, pues lo que usamos son, pues, UI kits o lo que sea, y en ese caso, pues, se convierten simplemente en catálogos y es posiblemente, como decís por aquí, algunos a lo mejor por el chat, lo que los convierte en otra cosa que la gente pueda criticar. Y bueno, creo que al final, ¿vale? Perdonad por si la metáfora es un poco así como muy, muy básica, pero que sepáis que básicamente creo que el trabajar con Design System nos permite precisamente esto que veis aquí, que es construir cualquier cosa desde un punto de vista completamente y 100% accesible. Una cosa que es tremendamente complicada, ¿vale? Porque la tecnología tiene montones de recovecos y es muy, muy difícil. Así que yo también, primer eslogan para camisetas, sin accesibilidad no debería haber Design System, ¿vale? Sé que creo que gran parte de que no lo hayan, que no sea una cosa habitual, es porque los diseñadores, y yo me incluyo entre ellos, no tenemos unos conocimientos generalmente, salvo que hayáis estudiado con WIAR o con otras escuelas y demás, pues no tenemos los conocimientos adecuados y creo que no es por maldad, sino por falta de conocimientos, ¿vale? Entonces, veis que aquí pongo que un sistema de diseño tiene que tener todo lo que una organización necesita para comunicar. Así que, como podréis entender, en este primer impulso que estoy intentando daros de lo que es un design system, pues no puede faltar la accesibilidad. Me parece totalmente... Y os digo la verdad, hay un montón de sistemas todavía en los que la accesibilidad no ha entrado o está empezando a entrar. Fijaos qué tarde, ¿no? Un poco con la explosión quizá del año pasado. Y veis que aquí pongo pues este detallito que me parecía importante también indicarlo, que hacer un design system con menos accesibilidad no implica homogeneizar y realmente es justo lo contrario. Y creo que lo vamos a ir demostrando
en este momento tan de lo que llaman ahora, ¿no? De slopes y de IA que genera todo como clones, creo que los design systems se van a convertir en esa herramienta que, además de aportar consistencia y control a que los componentes y todo lo que hagamos en ese sistema lleve accesibilidad, pues que además nos va a permitir muchísima más flexibilidad, aunque no lo parezca. Y otra cosa muy importante de los design systems, los que nos dedicamos a ellos, es que no hablamos tanto de componentes, no hablamos, como digo aquí, que un design system no es el que más componentes tiene ni mejor hechos, sino que al final, básicamente, un design system va, como decían o dicen muchos expertos, de relaciones. Sabéis que, bueno, en general trabajar va de eso, de relaciones personales, ¿no? Pero que sepáis que al final, si combinamos todas las áreas, da igual que sea accesibilidad, que content, que la capa más técnica o la capa incluso de desarrollo, creo que tenemos pues esa nueva o esa capacidad nueva de poder decir que nuestro sistema escala por eso mismo, porque las relaciones son mejores entre equipos y las decisiones son mejores y todo está bajo control, ¿vale? Pero también quería decir esto, estos puntitos que veis moverse aquí, es porque son puntos de design systems que van naciendo. Pero también quería decir que los design systems, una gran parte de ellos van muriendo, ¿vale? Esto que veis aquí son en tiempo real, bueno, esto es broma, en tiempo real los design systems muertos en acto de servicio, en este caso, y que sepáis que básicamente no es nada fácil mantener un design system, con lo cual también es por justificar que muchas veces no lleven accesibilidad, no lleven muchas cosas, porque realmente es muy difícil trabajar en equipos que sostienen a un design system. De hecho, fijaos esta estadística en esta pequeña intro, que ya me voy a meter en accesibilidad, tranquilos. Realmente son muchísimos los design systems que no llegan ni siquiera a poder evolucionar. Fijaos el dato, es bastante tremendo. Bueno, yo no me he presentado porque suelo ser así de preocupado de la vida, pero que sepáis que, bueno, me han presentado súper bien por aquí, tanto Consu como sobre todo Carlos, y que sepáis que, bueno, básicamente yo llevo esta doble vida profesional que tiene que ver con la formación y obviamente también con la consultoría de trabajo de sistemas de diseño. Y lo que sí que me gustaría dedicar estos 2 segundos es a que os pasarais por algunos de los eventos que hacemos, sobre todo presenciales, en estos momentos, cosas como la de hoy, como este evento de accesibilidad de We Are y demás, son súper importantes porque creo que necesitamos estar bastante más juntos que nunca ante todo esto que nos viene un poco por encima, ¿vale? Así que, bueno, si podéis ir a Recreo o a alguno de estos eventos, súper bien. Venga, como os decía, ¿qué hay dentro de un design system y por qué nos importa en una sesión como esta hoy en la que hablamos de accesibilidad? Porque realmente muchas veces no está. Esa es el contrasentido o la cosa un poco curiosa, ¿no? Que de repente todo el mundo está percibiendo cómo entra la IA de una manera, como veis aquí, pues atómicamente loca, ¿no? En este pequeño gráfico os muestro lo que sería un design system y veis como siempre hemos tenido pues una capa como intangible, ¿vale? Que es básicamente pues áreas que están un poquito, digamos, menos visibles o más fuera de lo que es la perspectiva de lo que el usuario pueda ver, y veis cómo están entrando todo el tema de las automatizaciones y demás, ¿vale? Y curiosamente, y aquí empiezo ya a meterme un poco con una parte un poco crítica que quería traeros, y es que de repente, no sé vosotros, pero yo solo veo a equipos defendiendo que tenemos que preparar todo para la IA. No sé vosotros cómo lo percibís, pero a mí me parece súper llamativo que de repente no hayamos hecho en estos años atrás, sobre todo, pues el esfuerzo de centrarnos en lo que tiene que ver pues, con hacer todo esto accesible e inclusivo para todo el mundo, y sí lo estamos haciendo para las máquinas, ¿vale? Esto también es un punto con el que yo creo que los que lleváis mucho tiempo en la accesibilidad, pues habéis peleado ya antes, pero que es curioso, ¿verdad? O sea, para las máquinas sí, para las personas parece que no, ¿no? En segundo plano. Así que eso es un poco triste y es una de las partes que a mí me gustaba aquí decirlo. Pero también es verdad que al hilo de esto que vengo a traeros aquí hoy, de cómo hacer vuestros design systems accesibles, realmente quien mucho abarca, poco aprieta. Quiero decir que es verdad que aunque pueda parecer que tenemos que hacer todo, yo sigo defendiendo aquí que la accesibilidad debería ser hecha por verdaderos profesionales, ¿vale? Así que yo por eso he dicho al comienzo de esta charla, yo no me considero un experto en accesibilidad, hago todo el esfuerzo que puedo por evangelizarla, por ser un advocate de ello, pero que sepáis que creo que cuanto más en manos esté de gente que sabe lo que hace, mucho mejor. Pero bueno,
creo que saber lo mínimo, como aquí os voy a contar yo, puede ser interesante. Y por eso hablaba de hacerlo por defecto, ¿vale? O sea, yo creo que todos los que diseñamos tenemos que tener unos mínimos conocimientos de cosas relacionadas con la accesibilidad, porque creo en esta otra frase que veis aquí que he colocado, que es un concepto que a lo mejor se ha escuchado menos o habéis oído menos, que es el de convertir la accesibilidad en una capa de decisiones que esté como al mismo nivel que otras, que creo que no lo está, como vamos a ir viendo por aquí en este ratito, pero que sepáis que creo que tenemos ahora un montón de herramientas, aunque vengan del lado este las machines, que nos pueden ayudar bastante a convertir por fin la accesibilidad en esto, ¿vale? En una cosa que funciona en tiempo real y al nivel que se merece una cosa tan importante como esa, ¿no? Así que mirad, porque así es como veníamos trabajando con la accesibilidad en Design Systems. Muchas veces, la gran mayoría de ellas, tristemente, se nos encarga a profesionales o a empresas el hacerlo desde fuera. ¿Sabéis lo que ocurre eso? Esto es un eje temporal, ¿eh? Esto que tenéis aquí delante es un eje temporal Q1, Q2, podría ser, ¿no? Un eje temporal a medio plazo, o un año. Y mirar, cuando tú se lo encargas a una empresa, lo que ocurre suele ser esto, por mi experiencia en estos años, ¿eh? Tú llegas, haces la accesibilidad, la dejas hecha y ¿sabéis lo que pasa, no? Cuando te vas. Pues esto, que no vuelve a tocar nadie ninguna cosa más y la accesibilidad, pues en este caso también, como hablábamos antes, pues acaba desapareciendo del sistema. Esto es muy, muy habitual. Luego es verdad que una gran parte de estos años, desde que se metió la presión con el año 2025 por el tema de la legislación en Europa y todo este rollo, también he visto muchos sistemas que van haciendo esto cuando se puede. ¿Vale? Este es uno de los más habituales, uno de los cronogramas más habituales en un roadmap, un design system, y es que tienes que hacer más cosas y acaba siendo así, un poco, ¿no? Con lo cual esto lo que produce, tanto el primero como el segundo, es una fragmentación súper grande de lo que es el tener una accesibilidad pues bien estructurada también y bastante, pues eso, actualizada, por ejemplo. Así que si podéis, y yo sé que esto es una utopía, ¿vale? Lo ideal sería, como os comentaba, llevar la accesibilidad a un concepto de continuo, de vinculación con todo el equipo, de completa, pues eso, unión, ¿vale? Para poderlo gestionar al mismo nivel que hacemos todas las cosas. Es decir, la accesibilidad, y este es uno de los primeros mensajes que quería lanzaros, tiene que estar en el día a día. Tú no puedes esperar a hacer a los viernes, ni a final de mes, ni a que venga la empresa que lo hace cada no sé cuántos meses, ¿vale? Tiene que estar en ella la gente implicada y no como recomendaciones solo, sino como ejecuciones estables, continuas, ¿vale? Entonces, es verdad que tampoco sabemos, dejo aquí interrogaciones, cómo nos va a impactar todo este concepto también de lo que pueda ser la IA, sobre todo porque nadie sabe qué significa agéntico. Sabemos que hay unos agentes, no sabemos cómo hacerlos, sí sabemos cómo hacerlos, pero hay 10 maneras de hacerlos, 20 maneras de hacerlos, y todavía no sabemos cuáles son los que nos permiten esa cosa tan humana como es el ser deterministas, ¿no? Que hagan lo que queramos. A lo mejor tenemos que acostumbrarnos a que no. Pero el tema es que este es el punto clave antes de ya meternos con un poco las recomendaciones. Yo quería que en estas diapositivas que os he enseñado por aquí, ¿vale? Tuvierais como un pequeño input básico de la importancia de los design systems como disciplina y como yo creo que futuro al que vamos, que creo que va a ser bastante transformador también de la propia disciplina o especificidad del diseño, ¿vale? Entonces, venga, quedaros con estas 11 ideas, que son las que traigo, a ver qué tal os parecen. Va a ir muy rápido, ¿vale? Voy a intentar ajustarme además con el tiempecillo para que no acabéis a las 10 de la noche, pero que sepáis que una de las cosas más importantes de mi experiencia en estos años y que puedo recomendar aquí en un foro tan chulo como este de accesibilidad es que quizás los componentes, que es una de las cosas que sobre todo la gente que trabajamos en UI nos pierde la cabeza, pues no deberían ser las primeras cosas que hiciésemos. Y es verdad que, aunque algunos de aquí espero que no, que ya estáis en esa otra transformación, solemos empezar haciendo un componente y después pensando en la accesibilidad, en lugar de quizás, ¿no? Partir de foundations, de una serie como de incluso betas o de pequeños sandboxes o playgrounds donde juguemos a ver qué pasa, pero cómo se usa el color, cómo se muestra el foco, todas estas cosas que veis aquí que pongo en esta lista muy básica, creo que deberían estar muy por delante a veces de lo que es el mecanismo habitual, que es ir directamente, pum, a por lo que sería el concepto de hacer el design system, ¿no? Que sepáis que además
Esto ya lo traíamos de grandes guruses como Bradford, que le he citado antes, o como Nathan Curtis, que como podéis ver aquí, ¿vale? Pero, pues eso, que realmente quizás deberíamos cambiar, si estáis a tiempo, porque siempre lo podemos estar, hacedme caso, empezad por decisiones, por poner la accesibilidad en un punto previo al de lo que es lo que comúnmente se ve como componente, ¿vale? Creo que esta primera recomendación es muy de sentido común, creo que las 11 lo van a ser, pero por si acaso. También voy a dejar algunos recursos dentro de esto, ¿vale? De hecho, vais a ver que por aquí, al hilo de preguntas que me hacéis por el chat, pues a lo mejor algunas las voy resolviendo durante la charla por las propias ideas que he metido, pero que sepáis que hay una cosa que me interesaba mucho en esta sesión comentar, que era el tema de lo invisible, ¿vale? No sé vosotros si este concepto se pilla así a la primera, pero a mí la accesibilidad siempre me ha parecido que como no se ve, comillas, comillas, no se ve. Muchas veces no tenemos ni siquiera los usuarios que tienen que ser más directamente afectados por esta serie ¿no? de ajustes o de filtros o como lo queráis llamar, pues no los tenemos en cuenta. Entonces, esto que veis aquí a la derecha, ese vídeo que se ve moviéndose, es una de las últimas cosas que me hace mucha ilusión poder enseñar porque lo está moviendo el equipo de Uber, por ejemplo. Ahora os dejo links por aquí para que los reviséis, pero que sepáis que esto es un fragmentito de USpecs, ¿vale? Que es una de las primeras, pues es un poco así, iniciativas en las que la IA, que me preguntáis por aquí, está teniendo ya una labor que creo que en este caso hay que apoyarla. Pues sabéis que la IA tampoco podemos apoyar todo lo que haga porque, no sé, quizás estamos sobreutilizándola o metiéndola con calzador, pero que sepáis que esto que hay aquí, si tenéis un huequito luego para echarlo, a leerlo, es muy interesante por cómo están utilizando una de sus skills, que también ahora recomendaré, para poder trabajar en Figma parte de esa documentación con el VoiceOver o con el Tollback a través del MCP de Figma y cosas de estas que ahora, si queréis, os cuento un poquito más, ¿vale? Pero que sepáis que estamos empezando ya a poder hacerlo de una manera como más ágil, cosa que a lo mejor antes no se hacía precisamente por eso, ¿vale? Por las dificultades técnicas que eso implican. Porque siempre que hablamos de documentación, recordad que es un esfuerzo grande, ¿vale? Pero bueno, vamos a por la 3, que esta también es, creo que ya la hacíais muchos, entiendo que es una de las cosas más habituales cuando arrancas en accesibilidad, que es empezar a tener en cuenta lo que haces de diseño también, cómo afecta a la capa de accesibilidad, no solo para el handoff, sino para tu propio equipo de diseño. Quiere decir que muchas veces, no sé vosotros, la accesibilidad se hace como para otros, ¿no? En lugar de para todos los días. Porque así también os digo que es la manera de aprender más habitual. Pero que sepáis que creo que equipos como estos dos que veis aquí, que los incluyo porque si yo tengo un kit favorito de la comunidad de Figma, ¿vale? Que me flipa y que me parece que es para verlo todos los días de vuestras vidas, es el de GitHub, el Annotation Tooling ese que tenéis ahí, que os recomiendo, ya que estáis aquí hoy, si no lo habéis visto antes, que lo descarguéis porque es un sueño, ¿vale? O sea, todas las anotaciones que necesitéis para vuestras pues eso, para todas vuestras auditorías o documentaciones de accesibilidad, las tenéis maravillosamente hechas y además actualizadas. Fijaos, preparando esta presentación la revisaba, estaba actualizada ayer, antes de ayer, quiero decir que están al día. Otra cosa también que es muy poco habitual, que lo que hacemos en accesibilidad se quedan ahí como abandonado, es como que es un espíritu de héroe, salvamos una vez y a alguien y volvemos a dejarlo ahí abandonado. Entonces, creo que es muy importante que empecéis a introducir el concepto de accesibilidad, aunque no sepáis tanto de accesibilidad, que de repente tú entres a un trabajo de un diseñador y empieces a ver cómo está currándose, pues lo que es esa parte, aunque sea exploratoria y haciendo lo que se pueda, porque al final aprendemos un poco así, muchas veces. Pues creo que es importante, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Una muy importante que también dejamos un poco de lado. Esto voy a repetir que es un poco por mi experiencia con equipos de Design Systems estos años, ¿no? De arreglarles muchos Design Systems a muchas empresas. Pero que sepáis que en principio un botón suelto no suele tener ningún problema. Un input, pues oye, creo que todo el mundo llegamos a ese punto, ¿no? De entender que precisamente pues el contraste del color, pues el tamaño pues de las tipografías o lo que queráis, eso relativamente es fácil de controlar. El problema es cuando esos elementos
pasan a formar parte de elementos más complejos, ¿vale? Entonces, ahí es donde tendríamos que dar un poco el callo, ¿no? Con la accesibilidad. Y, de hecho, yo os quería decir en este ratito que intentarais ir un poquito más para allá y, por ejemplo, como hace el equipo de Galatea, de Banco Sabadell, hicierais también una exploración que, además, ahora con la IA, vuelvo a repetir, puede daros un impulso de tener menos pereza o de poder llevaros a sitios donde antes no podíais llegar, y mirar cómo ellos dividen lo que es la parte descriptiva del patrón con la parte de accesibilidad, donde detallan pues todo, ¿vale? Desde lo que es la interacción con el teclado, el comportamiento esperado con lectores de pantalla, todo ese tipo de cosas ya se están haciendo, ¿vale? Y lo que pasa es que van como muy cortito, o en este caso, el equipo donde, bueno, pues con Alex o con Jorge, todo el equipo de accesibilidad, pues lo está haciendo, desde mi punto de vista, muy bien, ¿vale? Hasta donde puedan, ¿vale? ¿Qué más? El tema del color. Sé que es una de las cosas que creo que más ha mejorado en los últimos tiempos. Yo creo que todo el mundo tiene bastante sensibilidad con esa parte de, oye, pues vamos a buscar colores, incluso no. Veo a todo el mundo hablando todos los días o muy habitualmente de OKLCH y todo este tipo de cosas, ¿vale? Pero entonces, el tema es que no solo deberíamos preocuparnos de que el color y la rampa estuviera bien, sino que deberíamos buscar, que sé que lo hacéis muchos, pero deberíamos buscar todo este concepto de sobre qué fondo cumple, sobre qué no, a qué tamaño vaya que no. O sea, no quedarnos solo en la rampa y ya está, sino incluso con plugins como estos que os pongo aquí, que menos es nada, que podamos descartar aquellas combinaciones que claramente sabemos que no nos interesa que nadie use. O sea, que no solo tenemos que quedarnos en el despliegue de rampas o el despliegue de esa serie de elementos para que estén disponibles, sino también el prohibir o, de alguna manera, generar esas reglas que hablaba al principio que permitan que nadie se nos ponga a usar algo. Digo prohibido, que suena muy feo, pero sí, algo así, ¿vale? Y lo tenéis además para trabajar tanto con variables como con estilos. O sea, que esta parte creo que se puede trabajar muchísimo, ¿vale? Vamos con la 6, venga, que voy rapidito. El tema de los estados. Yo no sé cómo lo lleváis vosotros, porque yo cada vez que me meto con un design system y tenemos que tocar estados, me pongo un poco siempre de los nervios también, porque digo, madre mía, pero que sepáis que creo que hay que echarle un poquito más de rato, ¿vale? Todo el mundo hace hovers y no hay ningún problema, pero veo menos equipos trabajando a veces con los estados de focus o con los órdenes de cómo es pues el salto de tabulación. O sea, que creo que deberíamos ir un poquito más para allá. De hecho, esta charla era para esto precisamente, ¿vale? Para ir un pelito más para allá de lo que habitualmente ya vais, que estamos haciendo unos grandes avances, pero aún así, ¿vale? Pues es mejorable. Igual que el tema de probar los componentes. No sé cuánto los estresáis vosotros, pero creo que meterle zooms, incluso con plugins, y es que lo bueno que tenemos no es que solo haya plugins, es que podéis crear vuestros propios plugins también vosotros, ¿no? Y eso creo que es bastante interesante para, como un poco recomendación que os puedo hacer, ¿no? Entonces, tenéis plugins como este que veis aquí, que es Dynamo, o el poder estresarlos fuera de lo que es el propio Figma a través de testing o ahora con el bytecoding para ver si vuestros componentes están realmente preparados fuera de lo que pongo aquí, ¿vale? Lo que es el usuario medio, que sabemos que para ese ningún problema suele ser importante, ¿vale? Venga, luego, otra importante historia. Yo no sé vosotros, sé que estoy en un foro donde me podéis crujir por esto, pero yo sigo pensando que la accesibilidad no se enseña pedagógicamente, o sea, no hay una pedagogía buena con ella. Quiero decir, hace poco estaba con un evento de recreo en Alicante de accesibilidad y allí estaba Sergio Luján, un experto de accesibilidad, y hablábamos de eso, ¿no? De que quizás no se transmite con la pedagogía necesaria, ¿no? Y eso hace que muchas veces pues esto de percibible, operable, todo este tipo de cosas, perceptible y tal, puedan ser como un poco distantes, ¿no? Que se puedan considerar como algo realmente, pues que no se entiende. No sé vosotros, yo también empecé en esto y os puedo asegurar que una gran parte de mi primer rechazo hacia la accesibilidad, y no me importa decirlo aquí, no me crujáis, era que no entendía cómo estaba hecha. Las recomendaciones están expresadas de una manera que es verdad que la tenéis, la IA, para que le pongas, cuéntamelo como si fuera un niño de 5 años y te lo cuenta, ¿vale? Así que también la que hagáis para dentro del equipo, intentad acercarla lo más posible que podáis, ¿vale? 9. Esta es súper importante, ¿vale? Hablábamos aquí, algún compi por aquí me decíais
el tema me hablabais de la IA, y yo creo que el tema de utilizar metadatos, es decir, la IA ya sabemos que cambiará y que en breve pues no necesitará estos datos estructurados que le estamos dando ahora, pero de momento es lo que hay. Así que creo que cometéis todos pues un poco un enfoque clásico, trabajando todavía con vuestros Excel y vuestras herramientas un poco de auditor de hace 10 años. Creo que deberíamos empezar a trabajar como si parte de nuestros clientes o observadores o ayudantes de la accesibilidad fueran lo que son los LLMs, las máquinas. Entonces, que sepáis que yo os animo a usar skills, markdowns, todo este tipo de cosas que además aquí el equipo de We Are ya lo han hecho. O sea, que decir que tenéis, si no queréis ir a herramientas de fuera, podéis quedaros con herramientas que están hechas, como podríamos decir, para el colectivo o para lo que es la comunidad hispanohablante. Y WeArt tiene, ¿vale? Varias MCPs barra skills también para que podáis usar todo esto de la manera que creo que a día de hoy está guay que hagáis para subirnos un poco al carro, que el FOMO es muy grande y como no lo hagáis, nos aplasta, ¿vale? Y también quería dedicar 2 minutitos a los design markdowns estos que se han puesto tan de moda en las últimas semanas, porque teníamos una oportunidad maravillosa, y más viniendo de Google, de que hubieran incluido la accesibilidad como algo importante. ¿Y sabéis dónde aparece la accesibilidad en un markdown de design de estos de... Mirar, en esa línea que os pongo aquí abajo. Aquí abajo pone mantener la WCAG contra ratio 451. Ese es el único texto en el dummy este que han sacado, en el template que han sacado, con lo cual me parece lamentable, porque hablan de color, hablan de tipografía, y sí, funcionan muy bien, que dicen por aquí los compis en el chat, pero la accesibilidad otra vez ha vuelto a quedar fuera de juego otra vez, aunque lo podáis incluir. Yo creo que tenemos en estos meses la obligación todos de generar algo que se llame, llamarlo como queráis, accessibility, rules o lo que sea, pero creo que estamos dejando una oportunidad muy grande y estamos dándole instrucciones de muchas cosas y no estamos, o no veo a mucho colectivo dedicado a hacerlo, como esto que veis aquí a la derecha. Esto es una propuesta, ¿eh? Esto no existe, ni digo que vaya a estar, pero ¿por qué no tenemos tokens de accesibilidad? Yo ya sé que este término, a lo mejor algunos que estéis aquí no forma parte de vuestro día a día, pero yo abogo porque tengamos más tokens o más propiedades para poder trabajar ahora que tenemos las posibilidades de una IA que es como, ¿no? Infinita en cuanto a capacidades, ¿no? Entonces, bueno, ojalá, a ver si lo podemos tener. Una cosa, cerrando ya, que ya voy terminando, que sepáis que en principio, ¿vale? Y lo hemos contado ya en un par de la suerte que he tenido de compartir talleres con Carlos o con Pipi, que va a estar por aquí luego también, o con Jesús, es que tenemos la oportunidad de ayudarnos. En esto que ahora llamamos tanto el criterio, no somos tan infalibles, ni tan buenos, ni somos tan sabios como para poder hacer nosotros todos sin ayuda, y creo que la IA, no dejándola sola, sino que nos ayude, ¿no?, a copilotar todo esto, creo que es bastante interesante para poder hacer, como os pongo aquí, ¿no?, detectar gaps, hacer más capacidad de abordar test, que es una cosa importantísima, o incluso tenerla como, ¿no?, como alarma de que algo no se esté llevando a cabo como debe ser, ¿vale? De hecho, unido a este último punto, y para ir cerrando ya ahora sí que sí, creo que todos estáis aquí, estos ya son deberes. Como profe que soy malvado, os pido que hagáis deberes en estas semanas, meses, cuando podáis, pero creo que todos deberíais probar a hacer vuestros propios dashboards, ¿vale? Vuestros propios dashboards donde podáis, de alguna manera, tener centralizado el control de esa accesibilidad y que no tenga que ser con las típicas hojas de cálculo clásicas, que también valen, pero que tengan un control como más en tiempo real, ¿no? Que es para lo que solemos hacer estas cosas, ¿vale? Entonces, que sepáis que además las encuestas dicen, y esta es la mejora que vengo aquí a rebatir un poco, a defender, a evangelizar, todavía podemos, esto es una encuesta de Design Systems de este año, y el cumplimiento de lo que es la accesibilidad todavía está en un puesto que yo quiero que esté arriba del todo, ¿vale? Quiero que lo que más se mida, junto a lo que a lo mejor también va a dar dinero al sistema, pero bueno, que es la adopción o qué tal, que esté como más alto. Yo creo que tenemos que seguir luchando por colocarla en ese punto. Y 2 consejitos. Uno es haceros vuestras propias herramientas. Esto es un puntito que lo he citado hace unos segundos al hilo de ese dashboard que os enseñaba. Esto que veis aquí es en la escuela en la que manejo, que en la que estoy ahí un poco peleándome y haciendo un laboratorio con los chicos y las chicas. Hacemos muchísimas herramientas propias y creo
que el futuro cercano del diseño, del desarrollo, todo es crearte tus propios entornos. Esto en la accesibilidad es fundamental porque siempre hemos tenido herramientas que eran pues un poco complejas de a lo mejor incluso de pagar o de alcanzar. Creo que tenemos la oportunidad de crearlas a medida, como estos plugins que veis aquí, pues de Screen Reader Order, de paletas de OKLCH, de lo que queráis, ¿vale? Tenemos ahí un montón de posibilidades y mensaje final, y de verdad que me encantaría estar aquí una hora más, pero el tiempo manda, que hay muchas cosas que escuchar aquí esta tarde, que sepáis que aunque todo parece que vale, y esto es un mensaje que a la IA le mando yo directamente desde aquí, y también a la gente que hace accesibilidad por defecto mal, que sepáis que cumplir, ¿vale? No es diseñar bien, ¿vale? O sea, creo que solo tener en mente las dobles as o pues ese tipo de cosas no es precisamente lo que podríamos denominar como diseñar bien, ¿vale? Así que diseñar bien tiene que ser desde el principio, teniendo en cuenta a todo el mundo y, bueno, pues tomándose en serio lo que es el diseño y a las personas, ¿vale? Que eso es súper importante, venga la IA o venga el lío, lo que sea. Venga, pues chicos y chicas, os dejo aquí, ¿vale? Si tenéis alguna preguntilla, sabéis que yo por ahí por LinkedIn me podéis preguntar o por el canal. Y ahora también, si tenéis alguna preguntilla antes de que ya hay tiempo y Consu y Carlos nos dan la venia, yo encantado, ¿vale? Pero que ha sido un placer estar aquí con vosotros y vosotras hoy. Pues Y nada, no sé si me he pasado de tiempo, he intentado ir ajustadísimo, pero bueno. yo creo que está perfectísimo. Preguntas creo que hay bastante. Consu, no sé si ha ido Así, apuntando. venga, Hay un montón, yo las fui apuntando en el chat vale, que tenemos por interno en la parte de la venga, transmisión. Creo que vale, algunas ya se contestaron. Mira, sí. acá los arroba están impronunciables, así que me lo voy a saltar, pero preguntó en algún punto, ¿qué piensas entonces con la entrada de la IA? Me parece que ya está Bueno, bastante yo me he claro. posicionado, creo, un poquito, sí. Yo soy súper defensor de la IA, pero también soy muy contrario a que se esté un poco ninguneando a ciertos roles por el hecho de no entender lo que es diseño. Quiero decir que en este caso, como diseñador aquí yo también, y a los que estáis al otro lado, que lo seréis la mayoría, pues creo que estamos perdiendo parte de lo ganado estas semanas y meses y años atrás. Entonces, esa es la única pega que le veo a la IA, que tenemos que seguir luchando para que todo esto que hemos hecho estos años no se caiga. Así que, pero siempre a favor también, ¿eh? Sí, sí. Sí, mira, hicieron un comentario respecto de que les pareció interesante la estadística del 22% de Design Sí, System, no hay una sí. pregunta, pero luego dice como, abogo por la accesibilidad, pero a nivel de diseño, ¿se ven acotados o monótonos los diseños? Y acá nos gustaría que nos contaran más de Recreo de Alicante. Vale, bueno, a ver, la primera pregunta. La primera pregunta, que es la de si los design systems o la accesibilidad, más bien dicho, coarta un poco la creatividad de un design system, yo sigo pensando que lo que coarta la libertad de diseño es el diseñador, siempre. La capacidad que tiene y lo que se involucra él, ¿no? Pero yo creo que no. Yo mi experiencia es que, salvo que quieras ir a un diseño super wow, donde hay animaciones, que obviamente eso choca directamente con ciertas características de lo que pueda ser considerado como no accesible, yo creo que no, para nada, al revés. Siempre voy a defender los design systems como algo que no es homogenizante, sino la capacidad del diseñador es la que lo hace un reto, ¿no? Y me parece que no tiene por qué. O sea, una cosa no está reñida con la otra, ¿no? ¿Cierto? Y la pregunta de lo de Recreo Alicante, pues que está subido en el canal de YouTube. Si lo quieren ir a ver, fue maravilloso porque estuvo además Carlos, estuvo Sergio, estuvo muchísima gente interesante hablando desde muchísimos puntos de vista. Así que si pueden ir a verlo, Sí, yo lo además comparto creo que por ahí aquí. justamente porque lo venía referenciando, ¿no? De si es monótona la accesibilidad y tal, que creo que ahí estuvimos una Total. hora y media debatiendo justamente ese tema, ¿no? De que si la accesibilidad era aburrida, que cuáles eran los problemas de la accesibilidad, ¿no? Que ya lo he ido adelantando un poco a través de la charla. Así que bueno, ahora lo pasaremos igualmente el enlace por ahí para que la gente lo pueda un Venga, poco. como no queremos parar el ritmo, que está súper animado esto, me voy a ir al chat de YouTube y voy a responder alguna de las preguntitas que había allí. ¿Vale? Eso, perfecto. Venga, Así pues ya está. seguimos andando, pero hay un montón de comentarios, un montón de Venga, preguntas. los veo ahora. Así que Claro que tómate sí. tu